Sí. Sara Amigo es jefe de Departamento Multilateral de ICEX en la Oficina Económica y Comercial de España en Washington. Estos días está participando en unas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Fuerteventura con el nombre Objetivo Licita. Y bueno, esto es una entrevista para Radiodifusión COPE Fuerteventura. Sara, buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco qué es esto de las licitaciones internacionales, porque por lo que se ve hay bastante desconocimiento. Hola, buenos días. Pues sí, las licitaciones internacionales, nosotros trabajamos en Washington y lo que hacemos es llevar un departamento de ICEX que apoya al sector privado, a las empresas, para trabajar con la financiación de estos organismos. Estos organismos financian principalmente proyectos de desarrollo que llevan compras de obras, bienes y servicios, y en esas licitaciones existen muchas oportunidades para empresas españolas y para empresas en concreto también canarias y de Fuerteventura, ¿no? Hay mucha financiación, hay como 20.000 millones al año, principalmente de Banco Mundial y de Banco Interamericano de Desarrollo, para los países en vías de desarrollo en los que trabajan. En el caso del Banco Mundial cubriríamos 6 áreas geográficas, prácticamente todo el mundo, los países en vías de desarrollo de todo el mundo, y en el caso del Banco Interamericano estaríamos cubriendo América Latina, que es también una región donde las empresas españolas tradicionalmente trabajan y tienen muchísimo interés. Entonces hay oportunidades en esos 20.000 millones de compras. En la actualidad España, en concreto con Banco Mundial y BID, está rondando casi los 1.000 millones en adquisiciones. Entonces, en concreto en Canarias hemos visto bastante desconocimiento todavía de los procedimientos, tanto de información, de seguimiento, de cómo se participa, cómo podemos ser más exitosos. Y, sin embargo, existe un alto grado de especialización en las empresas en las islas, precisamente por las características que tiene Canarias, así que vemos muchas oportunidades, ¿no?, en el futuro. Pero realmente es un mercado al que el empresario canario se puede habituar fácilmente, tiene ya experiencia quizá por el salto que ha dado tradicionalmente a África. Sí, es un mercado que puede participar, la participación es real. De hecho, ya tenemos muchas empresas canarias en temas de consultoría, en temas de agua, algunas constructoras. Que experiencia hay, capacidad hay, y además el empresario canario en concreto es muy aventurero, que no tiene muchas más trabas, las mismas trabas que puede tener otras empresas en España, ¿no?, en la península, que algunas veces les ha costado mucho más salir, ¿no?, sobre todo en terrenos que no están acostumbrados, ¿no? Pero oportunidades, claro que existen. En muchos de los casos es necesario asociaciones, precisamente por el pequeño tamaño, ¿no?, de la pyme, micropyme. Pero al mismo tiempo existe un área geográfica que es muy natural, ¿no?, que está muy cerca aquí, lo que es la África Occidental, y donde además Canarias tiene mucho conocimiento, ¿no? Conocen muy bien los países, tienen relaciones con los gobiernos, ya ha habido asociaciones entre organismos, entre agrupaciones, entre colegios, entre universidades, y consistiría además, basándonos en esa relación que ya existe, el contar con toda esta financiación que además la región tiene, para aprovecharla simplemente las licitaciones. Por ejemplo, Cabo Verde, ¿no?, es una zona que naturalmente tiene muchos vínculos ya con empresas canarias, que todos los desarrollos urbanos de planificación se han hecho con empresas canarias. Ahora mismo tiene financiación del Banco Mundial y tiene financiación de un organismo americano que es la Millennium Challenge Corporation. Entonces, efectivamente, para una empresa americana va a ser mucho más difícil tener acceso naturalmente, va a participar en las licitaciones porque ellos sí que saben cómo funcionan. Sin embargo, vosotros conocéis perfectamente la ubicación, los problemas, que son muy similares a los que tiene Canarias. ¿Y en qué sectores habría oportunidades? ¿Y en qué sectores, no solo oportunidades, sino que los empresarios canarios podrían demostrar realmente su saber hacer, ¿no? Los bancos compran de todo. El Banco Mundial, el Banco Interamericano compran prácticamente de todo, porque no solo tienen además las compras asociadas a préstamos, sino también tienen lo que llamamos compras corporativas. Sus propios sistemas, los suministros de sus oficinas, de sus sedes, todo eso también lo compran, ¿no? Entonces, para empresas que están establecidas es mucho más fácil, ¿no?, si estás establecido si la oficina es de Lima, pues que los suministros vengan de Lima, ¿no? Pero el caso es que, claro, como cada vez tenemos más empresas fuera, también existe esa facilidad, ¿no? Si la oficina del Banco Mundial en Dakar es muy fuerte. Entonces, si tenemos empresas españolas establecidas dando servicios y suministros en Dakar, pueden también suministrar a los bancos. Eso es en la parte de suministros, pero en la parte de oportunidades de licitaciones, en todos los sectores. Transporte, energía, agua, todo el tema de consultoría, competitividad, desarrollo de negocio,
consultorías de gobierno, fortalecimiento de gobiernos, todos los temas sociales, que además, o sea, aquí tradicionalmente también ha habido mucho apoyo social, ¿no? Por las situaciones de las islas, por los problemas que hemos tenido, ¿no? En las zonas del saharaui, o sea, existen asociaciones que han trabajado muchísimo en eso, ¿no? Entonces, simplemente fortalecernos, ¿no? Para poder aportar todo ese conocimiento que tenemos a otros países. Hablabas incluso en asesoramiento en cuestión de género, hablabas ayer. Sí, o sea, el tema de género en todos estos organismos de apoyo al desarrollo es muy importante. También hemos visto como que en la región, por ejemplo, además en concreto en el Magreb, la tasa de empleo de la mujer es la más baja del mundo. Entonces hay mucho que se puede aportar, ¿no? En el caso de en España está en más del 50%, ¿no? La mujer es una fuerza laboral muy fuerte, ¿no? Así que claro que se puede trabajar en ese sector. Hablabas también de, bueno, en los empresarios canarios, las empresas mayoritariamente son pymes, pequeñas y medianas empresas, y les aconsejabas, lógicamente, para licitar medianos, grandes proyectos, necesitan asociarse con otras empresas. ¿Esto es positivo? Sí, además, bueno, hemos visto ya muchos casos, en concreto, por ejemplo, con el sector de la construcción o de arquitectura, donde pequeñas empresas que además en su momento inicial eran un poco rivales, ¿no? Porque siempre han competido por un terreno pequeño, ¿no? Como podría ser en Zaragoza o en otras regiones de España, hemos visto cómo se aglutinaban y cómo formaban un consorcio fuerte. Hemos visto pues con consorcios de 10 empresas, 5 empresas, que eso efectivamente es complicado de manejar, ¿no? Porque requiere que se pongan de acuerdo y demás, pero por las circunstancias se han visto un poco obligados, nos ponemos de acuerdo. Y con esa fortaleza y esa estrategia, porque todos, cada uno suman sus referencias, pues sus cifras de negocio, sus contactos, al final han conseguido contratos, ¿no? Y es una salida interesante, ¿no? A considerar, ¿no? Hablabas también de la importancia de asociarse con empresas locales, o sea, empresas que ya estén trabajando en los países donde se llevan a cabo esos proyectos de desarrollo. Pues es muy importante tener en cuenta que son bancos de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de una financiación para un proyecto en vías de desarrollo y donde la finalidad es que la región se desarrolle y tenga ese know-how. Por lo tanto, o sea, no consiste en ir, dar una asistencia y volver, ¿no? Nosotros consiste en formar, en transmitir conocimiento, es un tema bastante también social. Y es muy importante, por supuesto, trabajar con gente local que adquiera ese conocimiento en consultoría, en la construcción lo mismo, o sea, la mano fuerte va a ser mano local, entonces les vamos a enseñar cómo hacer las obras, cómo mejorar, cómo es la forma más eficiente. Son cosas que llevamos haciendo aquí mucho tiempo y que podemos transmitir perfectamente. Entonces esa asociación, aparte que es natural, ¿no? Al final también estamos trabajando, que es muy importante, o sea, aunque hay financiación, trabajamos con países en vías de desarrollo y son responsables las agencias ejecutoras de los países de los proyectos. Así que mi interlocutor está en el país y es muy importante conocer el país. Y un socio local me facilita ese contacto, me da esa información, cómo se funciona. ¿De qué volumen de negocio estamos hablando? ¿Qué suponen las licitaciones internacionales de este tipo? ¿En lo que es el mercado global? Claro, en global estamos hablando eso de... Bueno, en el mundo puede ser de más de 50.000 millones, pero claro, depende del área geográfica, ¿no? Al final, pues por regiones, pero hay muchísimas compras. O sea, en el caso de su Banco Mundial y BID, vamos hablando de más de unos 25.000, 30.000 millones de dólares en total de compras entre corporativas y con financiación. Hablábamos también que es difícil establecer en qué países se van a llevar a cabo más proyectos porque hay financiación que, bueno, viene alguna de organismos multilaterales, pero también hay otras fuentes. Pero ¿dónde hay ese dinamismo? ¿Dónde podemos decir, para los empresarios, para que estén un poquito al tanto, dónde hay mayores previsiones de ejecutar proyectos? Bueno, evidentemente todo el mundo es consciente, ¿no?, que en América Latina ahora mismo hay mucha liquidez y eso lleva a que haya muchas compras de bienes, obras y servicios, ¿no? Tenemos a todos los empresarios también siguiéndolo, ¿no?, en temas de Perú, Colombia, Chile, Ecuador. O sea, en América Latina prácticamente yo creo que tenemos empresarios por todas partes, ¿no? Y hay mucha financiación. No solo de los bancos, porque, por ejemplo, Perú y Colombia no tienen tanta financiación de los bancos, sino es financiación propia o incluso financiación china para hacer proyectos de infraestructura. Y luego en África hay mucha financiación también del Banco Mundial. Hay grandes países como Mozambique que tienen mucha financiación, Ghana está teniendo también mucha financiación, Sudáfrica, y en nuestra costa, pues claro, aquí a lo mejor es que los países son pequeños, ¿no? En volumen no es tan importante, pero en la costa occidental
al final el que tengan un paquete de 500 millones en un país chiquitito para nosotros a lo mejor puede ser mucho más sencillo. Y luego también es importante que esto es una fuente más de financiación, pero yo que hago todo mi esfuerzo en entrar en un país, lo importante es en fortalecer mis relaciones con ese país y seguir trabajando allí. Sara, ¿cuál es un poquito el balance que haces después de estos 2 días de jornadas aquí con los empresarios de Fuerteventura de la mano de la Cámara de Comercio de la isla? Bueno, el balance es muy positivo, ¿no? Para la experiencia, bueno, los empresarios aquí me han parecido muy pioneros en general, son gente muy aventurera, casi siempre ha salido, innovadora, con ideas de proyectos, trabajando con mucha gente, o sea, están muy acostumbrados a salir, mezclarse, tratar con distintos organismos, ¿no? La Cámara tiene proyectos interesantes como Africagua, ¿no? Donde ya tiene establecido unos contactos con administraciones de África Occidental en temas de agua y energías renovables, que son de las 2 prioridades principales en África, ¿no? En los próximos años todo el tema de agua y saneamiento y el tema de urbanización, planificación y temas de energía son principales, ¿no? Entonces, en general, valoración muy positiva. Yo creo que muchas oportunidades y yo creo que una línea de trabajo, o sea, como un principio de una línea de trabajo, ¿no? Primero, me sorprendía un poco el desconocimiento, que ni siquiera han visto, pues, no sé, por ejemplo, cuando hablábamos de las publicaciones donde se siguen estas oportunidades, casi siempre todo el mundo las conoce, ¿no? Y aquí no se conocían. Así que es que en el momento en que empiecen a conocerlo, yo creo que seguro que tasas de éxito, o sea, porque es que están en un nivel en el que no se han visto, ¿no? Con esa necesidad. Es como, claro, no se han visto con la necesidad, tienen todo lo que hablabas, el know-how, la experiencia, ¿no? El valor añadido, pero no sabían que estaba esa puerta de alguna forma abierta. ¿Cuáles serían las claves o las herramientas que tú les dirías? Por ejemplo, alguien que va a emprender en este campo, va a empezar en este campo, ¿cuáles serían las claves que les darías? O sea, yo lo primero creo que, bueno, entiendo que en muchos de los casos, o sea, la necesidad es la de salir fuera, ¿no? Por la falta de financiación aquí o de oportunidades, ¿no? En un momento dado, ¿no? En algo que vengo haciendo. Pero lo más importante también es cuáles mis lecciones aprendidas, qué es lo que sé hacer, dónde soy competitivo, dónde puedo competir y dónde quiero competir, ¿no? Porque hay países, o sea, hay oportunidades en Samoa, por ejemplo, pero está muy lejos de aquí, ¿no? El coste que puede suponer para una empresa es altísimo, ¿no? O sea, esa estrategia clara de dónde yo tengo más oportunidades y también por mi trayectoria, ¿no? O sea, dónde los socios con los que he trabajado aquí, dónde trabajan ahora, dónde va a ser más fácil para mí hacer lo que yo ya sé hacer y donde soy competitivo y donde he venido compitiendo en los últimos años. Y después con ese análisis, efectivamente, incorporar todo este conocimiento, ¿no? De los organismos multilaterales, de cómo financian, qué garantías me dan, por qué tengo que ir por aquí, por qué es más fácil entrar en un momento dado en un país vía esta licitación. Y es más fácil, o sea, eso está demostrado, que vía estos organismos, pues al final hay unas normas de transparencia que obligan al país a publicar, a ser transparente con los procedimientos, con el concurso, está supervisado, nosotros estamos defendiendo los intereses de las empresas en todo momento. Así que con esta financiación, digamos que pueden alcanzar algunos de los países de una manera un poco más sencilla. También el procedimiento es largo, o sea que esto no es una única forma. O sea, esto complementa a mi estrategia natural, pero ese análisis, esa reflexión y intentar ir lo más dirigido posible. Y luego, pues, acompañarse de todos los organismos que ya existen, ¿no? O sea, ICEX lleva muchos años apoyando a las empresas a exportar, tiene un programa que se llama ICEX Next para apoyo a emprendedores que salen fuera, ¿no? Y tiene un planes de implantación donde hay apoyo. Hay otros organismos, ¿no? En Canarias, Proesca también apoya, las cámaras apoyan y no hay que inventar cosas a veces que hay que utilizar los recursos que ya tenemos. Y luego el gobierno español, o sea, yo estoy en la Oficina Económica y Comercial en Washington, hay una red de oficinas, de más de 100 oficinas en todos los países, con un alto conocimiento de cada uno de los mercados, con muchísima documentación. O sea, ahora mismo estamos en el momento en el que documentación nos sobra. O sea que antes de empezar a trabajar y salir un poco a lo loco, mucha reflexión y muchos estudios, ¿no? Y además tenemos estudios, por ejemplo, la oficina comercio tiene un portal solo de barreras comerciales, ¿no? Entonces, si yo importo, exporto, yo ya puedo saber si ahí hay barreras para empresas españolas antes de ponerme a ir al país, antes de gastar nada. O sea, es ponerte en la oficina a estudiar todo lo que hay.
Y con eso, además, se pueden hacer, pues hay programas como Conecta con el Mercado, que por un módico precio puedes tener un asesoramiento de un consejero de cualquier sitio del mundo, que te puede decir tu sector cómo funciona, cómo deja de funcionar, las principales trabas, los pasos. Entonces, ahora mismo yo creo que hay muchos instrumentos para apoyar. Entonces, la labor del empresario es ese análisis, esa estrategia clara y... Para eso decirles que acudan a la Cámara de Fuerteventura, que aunque es una cámara chiquitita, ¿no?, en una isla chiquitita, pero realmente es una puerta al mundo, porque tiene su propia red de cámaras en todo el mundo y luego ese tráfico, digamos, de información en la colaboración con todos los organismos como puede ser el ICEX, u otras entidades, ¿no? Animáis a los empresarios a acercarse a la cámara, que la puertita es pequeña, pero el mundo que se abre es muy grande, ¿no? Claro, no, y además en el caso de Fuerteventura, vamos, digamos, la única oficina también que está en la isla es la cámara, ¿no? O sea, es la primera puerta para todas las empresas de aquí. O sea, si ellas van a estudiar con mucho cuidado, ¿no?, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y dónde pueden conectarles. Sara, a mí, para ir finalizando, me gustaría por dejar un mensaje positivo, ¿no? Parece que en los tiempos de crisis las empresas españolas, los empresarios españoles, pues bueno, nos ha entrado un poco ese complejo, ¿no?, de falta de competitividad, o como si fuéramos los peores empresarios o emprendedores del mundo, ¿no? Y yo creo que con las claves que has dado tú, definiendo al empresario canario en este caso como innovador, pionero y demás, tenemos que cambiar esa mentalidad para realmente lograr dinamizar el mercado, que es de lo que se trata. O sea, mensaje positivo, yo totalmente positivo. Te lo pregunto porque además vives en Washington, ¿no? Y eres, yo creo, quien puede dar una visión real de la imagen o de cómo tenemos que sentirnos los españoles a la hora de... O sea, mensaje positivo, muy positivo. O sea, el empresario español ya bueno, comentaba en mi presentación, ¿no? España es el primer adjudicatario de contratos con el Banco Mundial, o sea, el primer país de la OCDE en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano, ¿no? Y también hemos tenido muy buenos resultados en el Banco Asiático y en el Banco Africano. Entonces, ahora mismo, efectivamente, son las circunstancias, pero lo que demuestra es que las empresas españolas siempre han tenido esa capacidad. De hecho, las empresas españolas han estado fuera cuando no estaba fuera nadie. Lo que pasa es que después hemos tenido unos años de muchísimo trabajo en España y no era necesario, claro, no dábamos abasto. Entonces, el hecho de no dar abasto nos supuso incluso cerrar cosas que estábamos haciendo solo para concentrarnos en el mercado nacional. Capacidades todas. Y experiencia toda, o sea, que la tenemos. En general, tradicionalmente, el empresario español ha trabajado fuera, y aquí hay una prueba grandísima, casi todo el mundo ha salido. O sea, es que esto, al final, la gente no se ha quedado en Fuerteventura, siempre ha trabajado en otras islas, en otros países, o sea, porque está todo muy cerca. Así que ánimo, claro que sí, o sea, y además... No nos come la cabeza, ¿verdad? No, sobre todo el hecho de, a lo mejor la situación actual hace pensar a veces que una persona no tiene ese valor, ¿no?, porque no existe el mercado actual en donde venía trabajando, y bloquea, ¿no?, el hecho de que si alguien viene y borra como toda tu trayectoria. No pasa nada, o sea, es verdad que aquí a lo mejor no existen esas oportunidades, pero sí existen, o sea, imaginaros lo grande que es el mundo, claro que existe exactamente la misma situación, o sea, hay islas por todo el mundo con los mismos problemas que ha tenido Fuerteventura, que no tienen agua, que necesitan energía, que tienen temas de, pues, no sé, desastres, o que tienen temas sociales. O sea, hay islas por todo el mundo con el mismo problema. Y eso se puede exportar, islas y no islas, ¿no? Pero que en concreto hay cosas bastante fáciles, que simplemente es cuestión de fortalecer esas relaciones, de trabajar con ellos y de apoyarlos y de hacerlo lo que sabemos hacer, que lo sabemos hacer muy bien. Además, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención porque en Estados Unidos, o sea, una persona que ha hecho algo 2 años es súper especialista, ¿no? Nuestras empresas han hecho lo mismo, a veces, o sea, somos empresas muy tradicionales, 25 años, 30 años haciendo lo mismo, o sea, es muy especialista, es muy especialista. La empresa española está muy especializada. Y sin embargo, con alguien americano, ¿no?, que ha hecho 2 años, nos creemos mucho menos. Sí, porque como lo hacen muy bien el marketing, ¿no? O sea, parece que tienen mucha más fuerza, ¿no? Y no, o sea, nosotros somos a lo mejor pymes, sí, el mercado nacional es pequeño, ¿no? Pero con muchísimo valor. Y luego hay sectores en el que España es número 1, o sea, en ingeniería, arquitectura, construcción. España tiene verdaderos números 1, o sea, solo hay que mirar, ¿no? Que de las 10 constructoras más grandes, pues esos 6 o 7 son españolas con diferencia en temas de concesiones, en PPPs, o sea, hemos sido innovadores en muchísimos temas, en tema de financiación, cómo hacer los temas, en arquitectura, hay arquitectos famosísimos españoles por todo el mundo.
Sara, pues muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que todavía tienes una apretadísima agenda de trabajo que te han exprimido un poco la Cámara de Comercio, pero bueno, queríamos aprovechar tu presencia aquí y los mensajes positivos que has lanzado en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.